Y ella en 3 semanas, 2 semanas y poco, pasó de andar con andador a ir sin andador. Me cago en la leche. A una velocidad de marcha bastante elevada. Y yo estoy seguro de que eso es más por un componente psicológico que por una mejora que ella ha habido a nivel físico en la fuerza. Yo a ella le decía, venga, abuelita, vamos a sentarnos y a levantarnos 10 veces. Se sentaba, se levantaba 10 veces. Y eso para mi abuela es entrenamiento de fuerza. Y me lo decía, dice, es que, dice, me levanto por las mañanas con mucha más energía. El entrenamiento de fuerza ha sido la herramienta principal, el cual ha mejorado estas 2 patologías. Y no solo eso, sino que mi otra abuela también ha empezado a entrenar. Estuve con ella haciéndole el otro día la valoración porque también va a empezar a entrenar con 92 años. Normalmente está la creencia instaurada en la sociedad de que a partir de los 65 por ahí hay que tratar a la persona como si fuese un vaso de cristal ya que en cualquier momento se va a romper. Tú ves a gente de 20 y pico años, tío, y la comparas con gente de 70 años que entrena y dices, pero vamos a ver si parece que eres tú el que tiene 70 y el otro el que tiene 20. Mucha gente tiende a compararse con ese referente, ese estándar que se pone, entonces ahí es cuando vienen las frustraciones, realmente no disfrutar del entrenamiento. Cada persona tiene sus trabajos, tiene sus historias como todo el mundo y tienes que al final adaptarte a tu contexto. Y en función del contexto que tengas, tú no eres así y haces eso por lo que vas a conseguir, creo que ese no es el camino. Si tú en redes sociales te muestras de una forma y luego con la gente fuera de redes sociales te muestras de otra, creo que ahí algo no va bien. Que no lo hagas desde el punto de conseguir esa validación externa. Y el postureo se está encargando mucho ese entusiasmo natural, esa genuinidad, digamos, que muchos traemos de serie y queremos seguir añadiendo eso que sabemos que está haciendo tanto daño a la sociedad, lo queremos seguir añadiendo nosotros como profesionales de la salud. Es un poco también esa reflexión. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Sergio Cruz, muy buenos días. Tu sección nuevamente. Hoy te has venido con Carlos y Santi. Eso es. Que son entrenadores. Eso es. Y bueno, como siempre digo, cuando traigo a un invitado, pues yo le exprimo al máximo. Me encanta, vamos, sacaros aquí lo máximo de vosotros. Carlos, Santi, bueno, que sois amigos, somos amigos. Y quiero contar un poquito cómo surge también esta entrevista, ¿no? Al final, pues, nosotros nos conocimos en el Instituto Nacional de Educación Física, en el INEF de Madrid. Estamos estudiando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y, pues, hace poquito Carlos y Santi me entrevistaron a mí. Y yo digo, vamos a ver, Carlos y Santi también tienen que venir aquí a la radio, tienen que venir al podcast nuevamente, precisamente a aportar esas partes del entrenamiento que también tienen que ver con la cuestión psicológica, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y de hecho, Carlos y Santi han hecho ahora justo sus trabajos de fin de grado y son muy interesantes porque lo han hecho uno con su abuela y otro con su padre, y quiero precisamente preguntaros por ello. Es una de las cosas que vamos a hablar, aparte también de cómo todo el tema del entrenamiento, la comparación por redes sociales influye. Hemos estado hablando antes también de esto, pero bueno, antes de arrancar con todo ese tema, Santi, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y nada, presentaros, contar lo que os apetezca de vosotros. Sé que es la pregunta más difícil. Sí, la verdad que siempre presentarse a uno mismo pues cuesta un poquito. Como ha dicho Sergio, ambos, Carlos y yo, hemos estudiado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Estamos ya ahí en los últimos coletazos, a punto de entregar ya TFG, defenderlo y ya ser oficialmente graduados. Pero yo creo que la mejor definición es que somos unos apasionados del ejercicio, del entrenamiento de fuerza y de lo que se puede conseguir a todos los niveles, como digo, con el ejercicio y más concretamente en nuestro caso con el entrenamiento de fuerza, tanto a nivel de salud física y salud mental, como a nivel estético. Nos gustan mucho también las ganancias de masa muscular, la hipertrofia, la pérdida de grasa. Entonces esa es un poquito, yo creo, la mejor definición para ambos. Fue por eso por lo que creamos nuestro propio podcast hace ya más de 2 años, ¿no? Hace ya más de 2 años que creamos el podcast y bueno, pues ahí nos encargamos de entrevistar a gente, a profesionales del ámbito del entrenamiento, del ejercicio físico, a psicólogos como Sergio, para que nos comenten también un poquito pues todo eso, cómo afecta esa parte, en el caso de Sergio, esa parte mental al ejercicio físico y a la salud. Y Carlos, ¿quieres añadir alguna cosita? Ha dejado el listón muy alto. Ha hecho una presentación ha sido muy pro, ¿eh? Nada más que añadir. No estaba preparada. Pues bueno, vamos a arrancar con la conversación, más que entrevista. Y bueno, normalmente, como tú bien has dicho, Santi, pues el entrenamiento se suele enfocar, ¿no? Y sabemos que bien llevado, pues es una herramienta bestial, tanto a nivel de mejorar la salud física como la salud mental. ¿Qué ocurre?
que muchas veces, sobre todo hoy en día, en concreto el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de masa muscular, de ganancia de masa muscular, se ha enfocado mucho, prácticamente diría yo, únicamente, especialmente en redes sociales, a la estética. Claro, ¿qué pasa? Ahí vemos como también muchas veces esa comparación puede traer muchos problemas psicológicos, también están ahí los trastornos de la conducta alimentaria, en fin. Pero, como decía justo al principio, vosotros habéis hecho algo que es enfocarlo en vuestros trabajos de fin de grado a la salud, pero no solo a la salud física, sino también a la salud psicológica. Y bueno, no sé si eras tú, Santi, el que lo hizo tú con tu abuela. Yo con mi abuela, sí. Y Carlos, tú con tu padre. Pues me gustaría que vayáis comentando cómo esas 12 semanas que habéis hecho de entrenamiento aproximadamente, cómo ha ayudado a tu abuela y a tu padre, porque al final esto normalmente tenemos el marco de que es algo de culturistas, que es el típico culturista de los 70, los 80, Arnold Schwarzenegger, las competiciones, lo tenemos todo en mente y creemos que es solo para eso. Pero quiero que la gente vea que va mucho más allá y sobre todo que el entrenamiento bien llevado puede ser una gran herramienta a nivel de salud mental, pero también puede ser, por el extremo contrario, un peligro. Como todo, ¿no? Tiene un doble filo. Así que, pues, quien quiera arrancar, comentando un poquito... Si quieres, Carlos. Pues nada, yo principalmente, añadiendo un poquito lo que tú has dicho, Sergio, al final el problema que hay, digamos, a nivel de creencia, ¿no?, en la sociedad es que, como tú muy bien has dicho, el entrenamiento de fuerza, cuando la gente piensa en entrenamiento de fuerza, directamente tiene que ser un entrenamiento como un culturista, tienes que verte súper fuerte con muchísima masa muscular y en muchas ocasiones esto no es así. Entonces, de hecho, con el TFG, lo que he querido, digamos, mostrar a la gente es esto, que el entrenamiento de fuerza es una herramienta muy buena, aparte de para también ayudar a un culturista que quiera ganar masa muscular, para aquellas personas que quieran mejorar su salud, como es el caso de mi padre, ¿no? Mi padre, pongo un poquito en contexto a la gente para que nos esté escuchando, es diabético tipo 2 y es hipertenso. Entonces, al final, en estas 12 semanas, con un muy buen entrenamiento de fuerza bien pautado, también un poquito combinado con entrenamiento cardiovascular, he conseguido mejorar, para que la gente me entienda, sus niveles de glucosa en sangre y luego también a nivel de hipertensión, le mejora también la presión arterial. Venga, va, venga, venga, codo, estira del todo, ahí. Y luego también, pues bueno, mejora obviamente la fuerza, a nivel cardiovascular también, ha conllevado mejoras en muchos otros aspectos de capacidades físicas, ¿no? Pero sobre todo el mensaje principal, que el entrenamiento de fuerza ha sido la herramienta principal, el cual ha mejorado estas dos patologías que mi padre previamente tenía. O sea, para que la gente se haga una idea, mi padre partía con unos niveles de glucosa en sangre muy elevados, de diabetes bastante seria, ¿vale? ¿Cuánto? Pues aproximadamente estaban unos 200 y pico, Ostras, 300... Para que la gente lo sepa, creo que el límite son 120, ¿no? Si no me Sí, equivoco. o sea, para no considerarse, digamos, diabetes, el límite está en 120. Cuando ya supera 120 es prediabetes y ya luego diabetes. Entonces, al final, hemos conseguido, pues, bajarlo bastante y, bueno, para que la gente también se haga una idea, todo esto controlado por analíticas, cada X tiempo. Y la verdad que es que la mejora, o sea, ha sido increíble, ha bajado muchísimo y he llegado a tener inclusive niveles de prediabético, no de diabético, sino de prediabético. Qué pasada. Y bueno, esto es algo que tú también ahora lo comentarás, Santi, pero cuando se trata de entrenar a un familiar, muchas veces esto es complicado, ¿no? Como se suele decir, en casa de herrero, cuchillo de palo, y donde hay confianza da asco. ¿Habéis usado algún tipo de estrategia o cuál ha sido la manera de también generar esa adherencia? Obviamente, es verdad que tenía el incentivo de voy a ayudaros, ¿no? Os quiero ayudar, pero para el trabajo, pero ¿hay alguna estrategia, algo que le genere esa adherencia e incluso creéis que van a continuar después con todo esto que han comenzado ahora? Si quieres, por decir también algo yo, y poner un poco también en contexto a la gente antes de responderte, Sergio. Mi abuela también, bueno, ya era obesa, tenía unos niveles de 29,9 en el IMC, que se considera a un punto de tener obesidad. Entonces, cuando tú a una persona mayor que le has dicho, esa ha sido mi estrategia, ¿vale? Una persona mayor que le han dicho, bueno, que lo único que puedo hacer es no ir a peor, mi abuela tiene 78 años, sí. Una persona mayor que le dices que lo único que puedo hacer es no ir a peor, 6 semanas de entrenamiento, empieza a sentirse más capaz de hacer sus actividades en el día a día, a andar más rápido, ya está operada de las dos rodillas, tiene 2 prótesis en las rodillas. Sí iba a andar con ella andaba mucho, pero sí iba a andar con sus amigas y siempre se quedaba un poquito atrás. Cuando empieza a entrenar fuerza, empieza a hacer entrenamiento cardiovascular y dice, es que ya no me quedo atrás.
Entonces esa es la mejor estrategia. Ya empezó, ay, lo que tengo que hacer por mi nieto, tal, y poco a poco fue dándose cuenta de, jolín, esto realmente es algo beneficioso para mí, y realmente no me supone tanto, son 3 veces por semana que quedo con mi nieto por videollamada, porque yo estoy en Madrid y ella está en Alicante, quedamos por videollamada, hacemos un entrenamiento de no más de media hora, y ha mejorado en todos los parámetros, y creo que esa es la mejor estrategia, el empezar realmente, pasar esa primera fase y decir, jolín, es que realmente esto realmente tiene un montón de beneficios, y el sentirse más capaz en su día a día creo que es lo que más le ha ayudado a continuar con el entrenamiento. Una vez entregado ya al TFG, ella todavía sigue entrenando conmigo, y no solo eso, sino que algo muy bueno es que su hermana, es decir, mi tía, ha empezado también a entrenar, y no solo eso, sino que mi otra abuela también ha empezado a entrenar. Estuve con ella haciéndole el otro día la valoración, porque también va a empezar a entrenar con 92 años. Entonces, en contra de la creencia de que cuando se hace una persona mayor solo no se puede ir, lo único que se puede hacer es no ir a peor, estudios con personas de 92 años siguen mejorando, y se puede ganar masa muscular, se puede ganar funcionalidad, se puede ganar fuerza, mejoran su capacidad cognitiva. Entonces, como digo, creo que antes de pasar a la siguiente pregunta, lanzar el mensaje de que realmente con edades, con personas mayores, que es lo que yo he enfocado en mi TFG, en este caso con personas mayores con obesidad, la creencia de que no se puede ir a peor es falsa, y que se puede mejorar, y mucho. Buah, me acabo de quedar alucinando también con lo que has dicho de 92 años, y también me ha alucinado un montón el que a tu abuela con 78 años haya sido a través de videollamada. Sí, eso es algo Toma que ya. Lo he puesto como limitación, porque había veces que había algunas cosas que... No, pero joder, que también podemos ver ese buen uso muchas veces del móvil, ¿no? Que luego hablaremos de ello. Pero joder, ¿y qué tipo de entrenamientos hacían? Porque claro, yo me imagino a la gente que se pensará, pero tu abuela de 78 años estaba en el gimnasio haciendo sentadillas con 50 kilos a cada lado y press-bank y tal, y el padre de Carlos igual. O sea, ¿qué tipo de entrenamiento hacían? Porque muchas veces creemos que es que tiene que ser por esa creencia de tengo que ir al gimnasio, un sitio que quizás estoy incómodo, no me encuentro a gusto, la gente me mira, me siento torpe, y tengo que ir todos los días y encima 2 horas. ¿Qué tipo de entrenamiento hacían para conseguir estas mejoras, tanto a nivel físico como a nivel psicológico? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues en el caso de mi padre, entrenamiento de fuerza como tal han sido 2-3 veces por semana. Todo esto ha sido en casa, es decir, con material que yo ya disponía, pues con bandas elásticas, con propio peso corporal también, luego con una mancuerna que tenía yo. O sea, realmente con esas 3 cosas ya he conseguido programarle un buen entrenamiento, con unas buenas pautas, unas buenas bases, 2-3 veces por semana. Y luego a nivel cardiovascular, 4 o 5 veces por semana salía a caminar, unos 50 minutos, una horita aproximadamente. Y luego aquí una cosa que destacar, mi padre, al ser hipertenso, le tenía que sobre todo programar muy bien el tema de las pulsaciones, ¿vale? La frecuencia cardíaca, porque siendo hipertenso no puedes pasar, digamos, ciertos umbrales, ¿vale? A nivel de pulsaciones y demás, entonces eso se lo tiene que controlar un poquito, pero por lo demás, básicamente ha sido eso, 2-3 veces entrenamiento de fuerza en casa con material que tenía yo, y luego 4 o 5 veces por semana entrenamiento más a nivel, digamos, cardiovascular, pues caminando, simplemente con una frecuencia, con unas pulsaciones ya pautadas. Qué bueno, imagino que serían ejercicios globales, ¿no? Un poco eso es, sí, o sea, todo ejercicios muy globales, que involucran muchos grupos musculares, nada aquí de súper analítico como un culturista, no. O sea, al final son movimientos en los que buscamos movilizar muchos grupos musculares. ¿Y en tu caso, pues, Santi? En mi caso es un poquito parecido a lo que ha dicho Carlos, por lo que tú has comentado, que realmente la gente cuando le habla de entrenamiento de fuerza visualiza ese gimnasio lleno de pesas, de gente gritando, y obviamente mi abuela podría ir, pero ella fue un entrenamiento en casa y con gestos que ella va a hacer en su día a día. Es decir, yo a ella le decía, venga, abuelita, vamos a sentarnos y a levantarnos 10 veces. Se sentaba, se levantaba 10 veces. Y eso para mi abuela es entrenamiento de fuerza. A lo mejor para mí o para Carlos, que entrenamos con cargas altas, no es un estímulo suficiente, pero para mi abuela es más que suficiente, y como ya hemos dicho, ha mejorado mucho. Yo simplemente, por haceros una idea, tenía 2 bandas elásticas y una mancuerna, que después tuve que comprar otra mancuerna porque se puso tan fuerte que con una no era suficiente. O sea, por ponernos en contexto, en 12 semanas, o sea, ya con 2 mancuernas de 5 kilos, hacía remos, hacía ejercicios que involucren, como dice Carlos, muchos grupos musculares, pues eso, y sobre todo de ejercicios de su día a día, de sentarse, levantarse, tirar de algo, empujar a algo, agacharse a por algún objeto, cosas que va a hacer en su día a día y que al final van a aumentar esa funcionalidad en la vida diaria, subir y bajar escaleras, extender una rodilla, cosas, como decimos, que involucren grandes grupos musculares. Y en el caso de mi abuelo, una particularidad es que al ser una persona mayor existe un riesgo elevado de que hayan caídas. Entonces, trabajar también un poquito el equilibrio con ejercicios muy simples, como por ejemplo caminar con los pies en línea, caminar superando obstáculos, cosas de este estilo, van a hacer también que mejoren el equilibrio y que reduzcan el riesgo de sufrir caídas, que como decimos en personas mayores es algo que es muy prevalente, con el consecuente riesgo de sufrir algún tipo de fractura en la cadera, en la zona lumbar. Entonces, fuerza, equilibrio y algo de trabajo cardiovascular, como decimos, cosas muy sencillas, que la gente no se vuelva loca, porque son cosas súper sencillas y con muy poquito estas personas van a mejorar un montón. Fíjate, con esto que estoy diciendo,
especialmente pues en tu caso, Santi, que ya es una persona, no sé cuánta edad tiene tu padre, Carlos. 53, dentro de muy poquito su cumpleaños, además. Pues mira, le felicitamos con adelanto, pero fíjate, 78 años, incluso esa persona que has comentado de 92, normalmente está la creencia instaurada en la sociedad de que a partir de los 65 por ahí, incluso, bueno, quizá más bien 70, hay que tratar a la persona como si fuese un vaso de cristal ya que en cualquier momento se va a romper. Venga, por ejemplo, incluso siéntate en el metro, siempre siéntate en cualquier lado. No, quédate aquí, que voy yo a por ello, que hago yo todo tal. Entonces es como que vamos cada vez evitando que hagan cosas y se va generando cada vez más esa dependencia. Y fíjate qué fuerte como una persona de 78 años, 80 y pico, si está en un punto en el que no está haciendo, digamos, nada de entrenamiento y empieza, no es que no vaya peor, sino que puede mejorar. Pero puede mejorar no a nivel físico, sino que esto va de la mano a nivel psicológico. Pues lo que comentabas, tu abuela ya no se queda detrás andando con sus amigas, pues se sentirá mejor, tendrá más confianza, más autoestima. ¿Y qué cosas a nivel psicológico, si quieres empieza tú, Carlos, habéis notado que han mejorado más? En este caso, tu padre, o incluso alguna frase, algo que digas tú, hostias, esto realmente está funcionando y está yendo bien. Bueno, pues algo que parece una tontería, pero realmente no lo es el hecho de afrontar cada uno de tus días con mucha más energía. Esto sobre todo me lo dijo a las 4 o 5 semanas aproximadamente de estar entrenando conmigo, y me lo decía, dice, me levanto por las mañanas con mucha más energía. Antes se levantaba pues a lo mejor más cansado, le costaba más arrancar el día. Hoy, o sea, en cuanto empecé a entrenar con él ya, como que tenía esa chispa de decir, estoy enérgico durante todo el día, tengo más energía. Luego sí que es cierto también esa capacidad, digamos, de, ya no de superación, sino de poder fijarte un objetivo, ¿no? Porque yo con mi padre a nivel psicológico jugaba mucho con él, en esta semana tenemos que conseguir esto. O sea, al final la clave yo creo que de que se haya podido mantener todo esto a lo largo del tiempo es el haber puesto objetivos pequeños cada semana. Porque al final yo le decía, venga, esta semana tenemos que conseguir hacer 10 repeticiones con esta carga en este ejercicio. En esta semana vamos a intentar que la glucosa en sangre, a ver si podemos bajarla un poquito, a ver si con ese tipo de cositas haces que se mantenga, digamos, esa motivación y sobre todo que tengan en mente el objetivo, que al final es lo más importante. Entonces yo diría a nivel psicológico esa capacidad de superación, ¿no? De decir, parto desde aquí y voy hasta aquí, y sobre todo él es consciente de ello, que eso es lo más importante, que él es consciente de ello, que es consciente de decir, mira lo que he conseguido, mira lo que he conseguido. Y sobre todo que viene a raíz de ese esfuerzo, ¿no? De lo que está haciendo, que lo achaca a su propia acción. ¿Y en el caso de tu abuela? Pues en el caso de mi abuela es un poquito parecido a lo que ha dicho Carlos, pero creo que lo más importante o lo que más le ha afectado a nivel psicológico para bien es el hecho de sentirse capaz. Es decir, el hecho de decir, cuando yo le llevé el primer día las mancuernas, le llevé la primera mancuerna y ya la cogió, uy, ¿cómo pesa esto? Y dices, pues esto lo vas a levantar. Y no solo levantó una mancuerna, sino que levantó las otras mancuernas y decir, ¿tú te acuerdas al principio cuando decías que esto era mucho peso para ti y ahora lo levantas, pero, o sea, sobradamente, porque también otro mensaje, tampoco hay que hacer burradas con ellos, es ejercicios muy sencillos, como digo, y al final ella lo levantaba sin ningún tipo de problema y con muy poquito esfuerzo, ambas mancuernas. Entonces, el hecho de sentirse capaz y de superarse a sí misma y hacer cosas, como digo, que al final las personas mayores siempre se les ha mandado el mensaje de, bueno, no hagas esto, es lo que tú dices, siéntate en el metro, no te agaches a por esto, y no te preocupes, mamá, ya te lo bajo yo, no te preocupes, la abuelita, ya voy yo a por tal. Ella me decía, llévame las garrafas de agua a casa, de la frutería, tal. Ahora va ella, se coge las garrafas, se las lleva, o sea, el hecho de hacer cosas que antes se sentía incapaz. Creo que eso es lo que más le ha mejorado a nivel psicológico. Y por añadir otra cosita con mi tía, ¿vale? Mi tía, como digo, a raíz de ver a su hermana, también empezó a entrenar. Ella sufrió un ictus hace cosa de 1 año y medio y no podía prácticamente caminar. Empezó a salir a caminar, empezó a sentirse un poquito mejor, pero ella pasaba mucho tiempo sentada. Yo hablé con mi tío, con su hijo, le dije, creo que ella debería de empezar también como ha hecho su hermana, que también ella estaba muy picada, de, ay, pues ¿y tú cómo vas a hacer eso? No sé qué. Pues a raíz de eso la animé también para que empezara a entrenar y animé a mi tío también para que hiciera algo de entrenamiento de fuerza. Y ella en 3 semanas, 2 semanas y poco, pasó de andar con andador a ir sin andador. Me cago en la leche. A una velocidad de marcha. Después para que digan. Bastante elevada, y yo estoy seguro de que eso es más por un componente psicológico que por una mejora que haya habido a nivel físico en la fuerza, porque realmente en tan poco tiempo no puede dar tanta mejora. Es más el quitarle esa limitación, porque yo se lo dije, le dije, si tú entrenas, no sé en cuánto tiempo, pero el andador te lo quitas. Y ya saltaba mi abuela, que ella también la fragiliza mucho a su hermana, diciendo, pero ¿cómo se va a quitar el andador? Eso es imposible. Pues en 2 semanas me pasó un vídeo, mi tío me dijo, mira, ¿qué te parece? Porque él se iba a andar con ella todos los días y iba ya sin andador. Y eso es más, pues yo creo que estoy seguro de que es más por un componente psicológico que más por un componente físico, como digo, de mejora de la fuerza o de
la funcionalidad, porque en tan poquito tiempo es muy difícil. Es más de quitarle esa barrera mental que ya tenía de yo no puedo andar sin andador, y decirle, tú puedes andar sin andador, estás entrenando y lo vas a conseguir. Y ha conseguido andar, va sin andador. Me pasó otro día un vídeo de mi tía andando por la calle más chula que un hecho. Ostras, fíjate el tema de la profecía autocumplida, ¿eh? O sea, de lo de tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Y esto me ha parecido, porque tú verás, en 2-3 semanas, a ver, se pueden conseguir grandes cosas, pero yo creo que es más el hecho de haber probado y decir, anda, pues si resulta que puedo. Y fíjate, esto al final, porque normalmente la gente que ahora tiene 70, 80 años es gente que ha sido físicamente activa, que no ha estado en un entorno quizás con esa tendencia a hacer que nos movamos lo menos posible. Y realmente esas personas tienen, yo diría, incluso ese esfuerzo, esa capacidad instaurado, pero obviamente con el paso de los años, pues si tú no haces algo, hay ese declive. Y yo creo que el problema está precisamente en esa creencia de fragilizar a las personas mayores a partir de cierta edad, que no, que es como que pueden mantener esas capacidades. Obviamente habrá un pequeño bajón, pero ostras, una cosa es disminuir un poco y otra cosa es lo que está pasando hoy en día y sobre todo en una población que encima cada vez es más envejecida. O sea, es que si no hacemos que estas personas sean dependientes la mayor parte del tiempo, yo no sé también a nivel de gasto sanitario, de fármacos, o sea, es que va a ser una locura. Cada vez menos gente joven, menos hijos, más gente mayor. Si esto no se instaura, yo no sé. Y ya no solo personas mayores, sino también tú ves a gente de 20 y pico años, tío, y la comparas con gente de 70 años que entrena y dices, pero vamos a ver si parece que eres tú el que tiene 70 y el otro el que tiene 20. Este mensaje también, o sea, si estás viendo, escuchando esto y tú entrenas y tienes gente mayor a tu alrededor que no, pásaselo. Pero si tú eres joven y resulta que no estás haciendo esto, que estamos diciendo que también hagan las personas mayores, empieza a hacerlo tú, porque es que si no, no sé qué va a ocurrir con este tema, ¿no? Sí, se están viendo algunas enfermedades que históricamente estaban asociadas, como decimos, a población más envejecida en personas adolescentes, en personas de 20 y pocos años, que es realmente por los hábitos de vida. O sea, mi abuela, pues hasta los 80 y pico años, estuvo en el campo, pues arando, y ella con 92 años, gracias a eso, está muy bien. Que ahora va a empezar a entrenar y va a mejorar un montón también, pero gracias a eso está muy bien. Pero dile tú ahora a una persona de 20 y pocos años, ni siquiera nosotros lo hacemos, que somos entrenadores, que pasen 8 o 10 horas de actividad física al día, pues al final vivían en el campo, tenían que pues labrar su propia comida y eran muchísimo más activos físicamente que hoy en día, que tengo, como digo, yo clientes en el centro donde estoy trabajando de 50 años que tienen valores de fuerza de verdad de personas de 65, 70 años, con 45 o 50 años. Entonces es realmente por los hábitos de vida de hoy en día, y creo que el teletrabajo, el COVID, que eso ya daría por otra conversación, ha acelerado mucho más este decrecimiento de la fuerza y de la funcionalidad de las personas realmente que son muy jóvenes. Totalmente, pues bueno, con un mensaje un poco ese, ¿no? Que tanto a nivel individual como a nivel social, yo creo que siempre viene bien pues que la gente empiece a entrenar y sobre todo que lo vea de una manera como lo habéis planteado vosotros, que no hay que hacer locuras y que esto luego puede ir mucho más allá, que también el entrenar, así como lo habéis planteado, entrenamiento de fuerza, ganancia de masa muscular, te puede permitir luego hacer otras actividades que también tengan que ver con el deporte y te guste, yo que sé, póngase baile de cualquier tipo, póngase alguna clase colectiva, póngase lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, chicos, vamos a pasar, digamos, con la segunda sección de esta conversación y justo tiene un poquito que ver con el polo opuesto. O sea, hemos hablado un poco de las maravillas que se pueden conseguir con el entrenamiento, pero también estamos en un punto en el que se está orientando, como decía, una rama que se orienta muchísimo al físico y esto se está juntando con las redes sociales. Entonces, os quería preguntar un poquito, y aquí ya vamos a ir fluyendo, ¿qué opináis de todo este tema de también si os ha afectado a vosotros? El hecho de entrenar parece solo para mostrarlo en redes sociales e incluso esa comparación de nunca tengo el cuerpo que quiero, porque claro, aunque lo mejore, siempre quiero más, siempre quiero más, siempre quiero más. Y claro, hoy en día puedes estar comparándote, vamos, nunca tienes el cuerpo que deseas porque siempre te está estableciendo un nuevo marco de referencia. ¿Qué opináis de todo esto? A ver, este tema es bastante complicado, pero voy a dar mi opinión y creo que, sobre todo a nivel de redes sociales, el problema que hay es que, como en las redes sociales nada más que se te muestra, digamos, la foto, lo que se busca, el físico, pues esto al final lo que hace es que todo el mundo se fije en eso y realmente se ponga ya, digamos, ese estándar, ¿no? Ese referente. Y
El problema está en que mucha gente tiende a compararse con ese referente, ese estándar que se pone. Entonces ahí es cuando vienen las frustraciones, el realmente no disfrutar del entrenamiento y como consecuencia que no lo mantengas a largo plazo. Porque al final lo más importante del entrenamiento es que tú consigas mantener eso a largo plazo. Y si realmente lo único que quieres conseguir mediante el entrenamiento es solamente y exclusivamente un físico, posiblemente no lo mantengas. Entonces al final yo creo que el problema principal es ese, es el hecho de tener a ese referente, a ese estándar y solo tener en tu cabeza, decir, vale, me voy a comparar con él y yo quiero ser como él y voy a hacer todo lo que sea para conseguir ese físico. Eso es un error, completamente, la comparación. O sea, al final creo que sobre todo en este tema, ¿no? A nivel más, digamos, en el que se busca una cierta estética, creo que la mejor persona con la que te puedes comparar es contigo mismo. Porque cada persona tiene una genética, cada persona tiene unas inserciones musculares que tú a lo mejor no vas a tener. Entonces, la clave está, digamos, en que tu peor enemigo, digamos, entre comillas, seas tú. Que tú seas, que te mires al espejo y digas, vale, voy a intentar ir superándome yo, no buscar al referente y ser como él. Totalmente, pero de hecho, fíjate, o sea, esto, como se suele decir, la teoría es fácil, pero luego la práctica, o sea, vosotros ahora mismo en algún momento os habéis sentido frustrados por comparar vuestro físico con otro, aunque sea de manera automática, ¿os pasó en el pasado? Tú, por ejemplo, Santi, ¿esto cómo lo has llevado? Pues a mí sí que es algo que me ha afectado y de hecho lo hablaba hace un tiempo con Carlos, que había perdido un poco ese feeling, esa chispa, ¿no? por ir a entrenar, y era porque me preguntaba un poco el por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué entreno 8 o 10 horas a la semana? Me reviento, tengo agujetas. ¿Por qué? ¿Realmente lo hago porque me gusta, porque es algo que me apasiona? ¿O lo hago más por, como decimos, por superar a esa persona que veo en Instagram que también lo hace? Es decir, el problema de Instagram, como decimos, es que vemos cosas muchas veces que no son reales. Es decir, de Instagram, por poner un ejemplo, pero pues nos podemos ir a TikTok, a YouTube, a todas las redes sociales. Y es que vemos comparaciones y nos comparamos y esas comparaciones no son realistas. Es decir, vemos personas que entrenan mucho, como con esas vías idílicas, con ese físico al que tú aspiras. Entonces, en esa comparación, como tú comentaste también en nuestro podcast, siempre vas a salir perdiendo. O sea, esa comparación nunca va a salir a tu favor, porque esa persona te muestra ese fragmento y esa foto de ese momento concreto. Y tú al final te ves todos los días, te ves recién despertado por la mañana en el espejo y dices, jolín, no me siento a gusto con mi físico. Entonces creo que las redes sociales han potenciado mucho eso y yo sí he pasado por algunos momentos de sentirme un poco frustrado y un poco perder esa chispa por el entrenamiento por ver que realmente no estaba consiguiendo el físico que me gustaba. Entonces creo que en ese momento es el momento, valga la redundancia, de cambiar tu porqué. Es decir, realmente, o de preguntarte por qué hago esto y hacer una reflexión y decir, lo hago realmente por compararme y por superar a la persona que estoy viendo en Instagram constantemente, o realmente lo hago porque es algo que me gusta, que me apasiona superarme a mí mismo día a día, ir a entrenar y superar una carga mayor, ir al pasado y decir, jolín, yo estaba levantando esto, precisamente volviendo al ejemplo de mi abuela, y ahora estoy levantando el doble de esa carga. Entonces creo que, como digo, el error es compararse con otras personas y no compararte contigo mismo. También entender que en cada momento de nuestra vida vamos a tener una situación diferente, entonces realmente tampoco es justo que te compares con tu yo del pasado, porque tu yo del pasado tiene unas circunstancias concretas y yo hace un año a lo mejor levantaba más o estaba mejor físicamente que ahora, pero tenía unas circunstancias diferentes a las que tengo ahora. Entonces realmente es, como digo, es muy complicado y es realmente encontrar un porqué y profundizar en ti mismo y decir la frase, ¿no?, de que quien tiene un porqué claro es capaz de casi cualquier cómo, y saber realmente por qué entrenas, encontrar ese porqué y que eso sea lo que te lleve cada día a entrenar y a mejorar. Y sobre todo que esas acciones sientas que te generan como congruencia. El problema es cuando, y a mí esto ya me pasó hace un tiempo, cuando yo veía que iba solo era por el tema del físico tal, y ya dije, pero Sergio, ¿por qué no te animas a probar otras cosas? ¿Desde qué punto lo estás haciendo? O sea, eran muchas veces, yo siempre tenía en la cabeza el tema de competir en culturismo tal, y creía que era un objetivo mío, una meta mía, que algo que realmente a mí me apasionaba, y me he ido dando cuenta de que realmente era lo que yo creía que tenía que hacer para ser guay. Entonces, o para molar, porque era lo que se llevaba, lo que yo veía. De hecho, en su día, por ejemplo, tuve que dejar de seguir a todas las cuentas de culturistas porque... Eso es algo que he hecho también. Fíjate, o sea, es que eso os iba a comentar también, si habéis usado alguna estrategia para gestionar un poco todo esto, porque es que es inevitable. La de compararse con uno mismo, yo también lo digo, pero es muy bonito la teoría. El problema es que, claro, sobre todo en gente joven. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que es la zona de la lógica, el córtex prefrontal, eso hasta los 25 años no se acaba de desarrollar del todo. O sea, ¿vosotros cuántos años tenéis? Yo 23. Yo también 23. O sea, os falta todavía un poquito más para... Claro, imagínate un 14, 15, 16, 17, esa etapa en la que las emociones están a flor de piel y la razón está por los suelos, la comparación es que es una cosa que sale
vamos, por todos lados. Y ahí es donde más peligro hay. Y ese es el problema, el contexto de las redes sociales, algo que lo mismo antes se daba en un entorno en el que te comparabas con menos gente, ahora es algo, y eso puede generar muchos problemas de estado de ánimo en gente joven. Entonces, bueno, no sé si queréis aportar algo con respecto a esto, también si hay alguna estrategia o algo que vosotros usáis para gestionar esta frustración, todo este tema de la comparación. Yo personalmente lo que quiero sobre todo transmitir es repetirme un poco con lo que he dicho al principio, pero creo que es la base y a mí personalmente me ha servido mucho. Y es el hecho de superarte a ti mismo, pero que realmente seas tú la figura. No que, digamos, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por estar más fuerte que este tío que está en redes sociales o no, que realmente lo hagas por ti. Pues como ha dicho Santi, ir al gimnasio, levantar más carga, más repeticiones, verte estéticamente que estás mejorando más, pero que seas tú la figura, que no te tengas que comparar y que realmente las acciones que estés haciendo no sean para tener más bíceps que el que tienes al lado. O sea, al final creo que esto a mí personalmente es lo que más me ha ayudado, el hecho de ese cambio de chip, ¿no? Porque sí que es cierto que antes todos yo creo que hemos pasado por esto, que dices, bueno, es que claro, yo quiero estar más fuerte porque quiero tener más pierna que ese que está ahí, luego quiero llegar a conseguir ese físico, entonces al final eso es un error. O sea, céntrate en mejorarte a ti, tanto a nivel de entrenamiento, a nivel estético, lo que sea, pero mejórate a ti. Ten a ti mismo como figura, ¿no? Por así decirlo. Yo, por aportar también un poquito más, al final es entender que, creo que, no sé tú que eres psicólogo, Sergio, lo que opinas, creo que la comparación es inevitable, o sea, creo que estamos diseñados para compararnos y vamos a compararnos siempre. Entonces, como digo antes, creo que el hecho de ser muy selectivo con la gente a la que sigues, a la que ves, creo que es algo importante, y también entender que, como hemos dicho, cada persona muestra un poco esa realidad que quiere. Tú también, o sea, y nosotros en nuestras redes sociales mostramos también, no mostramos cuando estamos mal, o no mostramos cuando ha salido un mal entrenamiento, y eso es parte del juego, ¿no?, de las redes sociales. Entonces, entender un poco el contexto en el que tú te encuentras en este momento concreto. Y, por ejemplo, el otro día vi un vídeo, y creo que es me ayudó bastante a hacer un poquito ese cambio de chip también, y es esto, ¿no?, de los emprendedores o la gente tal que madruga un montón, se despierta a las 5 de la mañana, a las 8 ya ha terminado todas sus cosas, sus tareas del día, se va a hacer medita, no sé qué, 2 horas, y es como, vale, pero yo llego a mi casa a las 11:30 de la noche de trabajar, si me despierto a las 5 de la mañana, lo primero que voy a perder es mi salud mental. Entonces, entiende un poco en qué contexto te encuentras tú en este momento concreto y simplemente busca alguna actividad, algo de entrenamiento de fuerza, algo que te guste y practícalo. Yo creo que a mí lo que me ha ayudado es practicarlo porque realmente me gusta y lo disfruto. En el momento deje de disfrutarlo, creo que buscaré otra actividad. Por ejemplo, creo que ahora voy a empezar a jugar otra vez a balonmano seguramente. Es una cosa que he hecho toda mi vida y a raíz de venirme a Madrid dejé de hacerlo, y es algo como, jolín, que algo que me gusta. ¿Y por qué no? Porque voy a perder masa muscular, porque el cardio es de flacos, no. Es algo que me gusta, algo que me apetece hacer, ¿por qué no voy a hacerlo? Entonces creo que es encontrar ese algo que realmente te guste y practicarlo de forma recurrente. Va a ser lo que realmente te va a dar esos resultados, y entender, si te comparas también contigo mismo, que cada momento de tu vida tienes una situación diferente, y como digo, el Santi de hace un año y medio es un Santi diferente al de ahora, y el Santi de hace un año y medio levantaba mucha más carga en muchos ejercicios, pero el Santi de hace un año y medio no había pasado por 2 lesiones o no había estado trabajando un montón de horas. Entonces entiende que aunque no levante la misma carga que hace un año y medio, como digo, vas a levantar la máxima carga que tú puedas levantar ese día y ya está. Totalmente. Y que si no la levantas tampoco pasa nada. O sea, que ¿Quieres añadir aquí alguna cosa, Carlos? Nada, al final la clave está en el contexto. Yo pienso que el contexto es lo que te marca el que tú te vayas desarrollando en ciertos aspectos. Al final tienes que entender que la persona que estás viendo en redes sociales, con la que te estás comparando, posiblemente no tenga el mismo contexto que tengas tú. Y como dices, Santi, al final pues cada persona tiene sus trabajos, tiene sus historias como todo el mundo, y tienes que al final adaptarte a tu contexto. Y en función del contexto que tengas, pues ya adaptar, pues en este caso, el entrenamiento, para que así al final, como siempre digo, lo puedas mantener a largo plazo y al final lo hagas porque realmente te guste, no por querer complacer a nadie ni querer ser mejor que nadie. Y también por aportar una cosita, ahora hablando del tema del contexto, supongo que todo el mundo conocerá a Ibai Llanos, al streamer. La gente le achaca que él tiene el contexto perfecto, ¿no?, para conseguir ese cambio físico que está buscando. Él tiene nutricionista, tiene entrenador, tiene su propio gimnasio en casa, tiene, entre comillas, se puede organizar la agenda como quiera, y salta la típica persona, no, es que trabajo no sé cuántas horas y aún así lo hago, y tú que no tal. Y yo, a raíz del TFG, investigué un poco, obviamente investigué un poquito, no investigué mucho, y cuando tú ves el mapa de factores, un mapa, hablando de mapa, para que la gente se haga una idea, es como una hoja en la que aparecen todos, o una foto en la que aparecen todos los factores que influyen en que una persona, como el caso de Ibai, tenga obesidad o tenga sobrepeso. No es solo el contexto, o sea, son
más de 117 factores, si no recuerdo mal, que pueden influir a nivel de salud mental, a nivel de mil cosas que pueden influir en que una persona no consiga bajar de peso. Entonces no es tan fácil como, pues cierra la boca y entrena, que tienes un contexto perfecto para hacerlo. No, oye, dejemos de dar esos mensajes tan simplistas, porque creo que lo único que hacen es culpabilizar a la persona que realmente quiere conseguir un cambio, pero que tiene muchísimos factores que no están bajo su control y que no puede cambiar a corto plazo. Y al final, dentro de un proceso de pérdida de peso o de una persona con sobrepeso, las recaídas o el abandonar ese proceso, como él ya lo abandonó en un momento, es algo que pasa mucho y que pasa de forma muy recurrente. Entonces es entender, como digo, y no dar esos mensajes simplistas, porque creo que lo único que hacen es culpabilizar a la persona y no hacen, ningún bien. Totalmente. Y mira, estábamos hablando, ¿no?, de que cada uno tiene su contexto, de que cada uno tiene su historia, has dicho tú, Carlos. Y justamente, hablando de historias de Instagram, quería preguntaros qué opináis también sobre el tema de ese postureo en redes sociales, con el tema ya no solo de la vida en general, sino también del físico en particular, porque claro, realmente todos contribuimos a generar ese entorno en las redes sociales, demostrar lo mejor, nuestra mejor versión, nuestros mejores momentos, nuestro mejor físico, nuestros mejores poses. ¿Qué opináis de eso? ¿Creéis que deberíamos intentar ser un poco más congruentes? Y, oye, no te estoy diciendo que te muestres las peores situaciones, pero que si subes, al menos intentes subir un poco de todo, intentes subir con coherencia, intentes no aparentar constantemente, no crearte un personaje, una máscara a través de redes sociales. ¿Qué pensáis de este tema? Sobre todo hoy en día que estamos con el ego, lo que estamos hablando antes, ¿no? Antes de venir aquí a la radio, es un lugar en el que puedes mostrar constantemente, pues eso, ¿no? Incluso si estás mal, pues muestra algo para obtener reconocimiento y así como que compensa un poquito esa emoción negativa. ¿Qué pensáis de esto? Al final creo que la línea que separa el ser tú mismo, tener como un mensaje que transmitir y luego el crearte un personaje, hay veces que es más fina de lo que pensamos, porque al final, bueno, lo hemos estado comentando antes, a día de hoy se premia lo que es lo más extremo, lo que es lo más, a lo mejor lo más la mayor parodia, digamos, entre comillas, lo que más impacta a la gente así de primeras. Entonces, si eso realmente va contigo y a lo mejor es tu forma de ser, que puede ser perfectamente, oye, puede ser que pues seas así, tú te sientas a gusto con eso y haciendo eso realmente seas tú, pues adelante, estupendo. Pero si realmente tú no eres así y haces eso por lo que vas a conseguir, creo que ese no es el camino. O sea, al final, creo que lo más importante ante todo es tener un mensaje claro que quieres transmitir y luego, sobre todo, ser tú. O sea, ser tu esencia. O sea, al final lo que nos hace únicos yo creo que es tú, Sergio, que seas Sergio. Tú, Santi, que seas Santi. Y yo, Carlos, que sea Carlos. Si vas a tener que crearte un personaje, ponerte una máscara y realmente no ser tú, o sea, realmente, si tú en redes sociales te muestras de una forma y luego con la gente fuera de redes sociales te muestras de otra, creo que ahí algo no va bien. Total. O sea, yo creo también que es entender un poquito que va a seguir pasando. Quiero decir, al final, estas plataformas están diseñadas para captar nuestra atención y al final lo que más capta la atención pues son ese tipo de vídeos, ¿no? Vídeos rápidos, como hemos comentado antes, de no más de 15 segundos que puedas deslizar y que puedas ver pues muchos en muy poquito tiempo. Ahora ya vídeos largos, nosotros tenemos podcasts de 50, 55 minutos, una hora. Realmente eso lo hacemos porque nos gusta, porque no es un contenido que se premie a nivel de visitas o a nivel de reconocimiento, hablando sobre cosas que nos gustan y que a lo mejor la población general, a lo mejor si hiciésemos otro tipo de contenido se premiaría más, pero realmente no lo hacemos por eso, lo hacemos como decimos, porque es algo que nos gusta y al final creo que eso es lo más importante. Al final lo más importante, como decimos, es que hagas realmente lo que te gusta y que no lo hagas desde el punto de conseguir esa validación externa. Es que encima luego te sientes, vamos, a mí me ha pasado, no sé vosotros, pero el hecho de subir algo y buscar como por ahí un reconocimiento, una validación, unos comentarios, unos mensajes, que sabes que es para rellenar ese sentimiento, digamos, de no estar bien contigo. Y esto es un hiper jodido, de hecho, cada vez se está viendo más como la sensación subjetiva de soledad está aumentando entre la gente joven. Mostramos muchas veces, o estamos constantemente creyendo que estamos conectados, pero no, realmente no lo estamos. Es todo, digamos, un teatrillo, pero luego, obviamente, tú te crees también que eres el centro, que eres súper importante. Luego la gente va a su bola, la gente también está pensando en su propia película y ya está. Es un poco complicado, y más cuando se junta con el tema ya también del físico, del entrenamiento. Yo creo, como digo, que es también
también y el que diga que no, creo que miente, pero el que te digan, joder, qué fuerte te estás poniendo, o que te reacciona a una historia, creo que a todo el mundo gusta. Y creo que esa sensación es un poquito, tú lo puedas decir, Sergio, un poquito adictiva. Es decir, Sí, claro. subir esos mejores, en nuestro caso, pues esos mejores levantamientos, esas mejores series. Yo una serie que falló normalmente no la subo. Entonces, creo que es por esa, como decimos, validación externa. Y Pero fíjate, perdona que te cortes, Sí. Santi, y si la sube, puede ser también para dar una lección que puede estar bien, Sí. pero en el fondo también como que está buscando eso. Eso de, Pues mira. pues tal, espero que tal, que estés bien, no sé qué, pues al final es buscar, como decimos, esa Claro. validación externa, y creo que es algo natural y que a Sí. todo el mundo, y que a todo el mundo le gusta. Pero entendiéndolo, creo que debes hacer lo posible por aportar realmente un contenido que creas que puede ayudar a las personas, Eso en es. nuestro caso. El problema yo creo que es cuando, por ejemplo, entrenas o consigues determinado físico o lo que sea que hagas en tu día para seguir obteniendo eso, pero no porque te salga genuinamente. O sea, por ejemplo, vosotros en nuestro podcast, ahora aquí en la radio tal, esta conversación, nosotros hablamos de estas cosas estando comiendo en casa, escuchándolo solo nosotros. Entonces es algo que nos sale genuinamente. El problema yo creo que las redes sociales y el postureo se están cargando mucho ese entusiasmo natural, esa genuinidad, digamos, que muchos traemos de serie, incluso que esto se ve más en los niños. Pero, ¿por qué? Porque se acaba asociando a un incentivo. Por ejemplo, yo hablo de X temas y ahora lo subo y antes, yo qué sé, pues de esos temas hablaba contigo, hablaba con mi familia, tal y cual, y digo, ostras, voy a hacerme Instagram, a ver si esto lo llega a más gente, tal. Claro, ahí empiezan los me gustas, los comentarios, tal. Y empiezas a asociar si lo bueno que estás, o lo que tú estás diciendo, lo que estás transmitiendo, es bueno o malo en función de lo externo. Y como tú te empiezas a rayar con eso, te empiezas a decir, guau, pues es que a la gente no le gusta, es que es una mierda, es que no sé qué, es que no sé cuántas, cuando realmente lo mismo lo tuyo es tu esencia, es lo que tienes que seguir haciendo. El problema es que lo estás enfocando de una manera y lo estás haciendo en un contexto que probablemente, si ya encima lo asocias a unas expectativas de éxito, de tengo que ser famoso, tengo que tener los me gustas que tiene tal persona, tú entonces ya entras en un bucle de locura. O sea, aquí ya es cuando lo que podía ser digamos, tu don, tu esencia, lo que te dé felicidad de verdad en tu vida, lo acabas, pues incluso, pues no, como esclavizándote a las redes sociales incluso. ¿Cómo os habéis sentido vosotros a la hora de subir contenido? Por ejemplo, tú antes, Santi, me decías que llevabas un mes sin subir contenido. ¿Cómo lo gestionáis? Yo, por aportar un poquito de contexto, como dice Sergio, llevo un poquito más de un mes sin subir nada porque me sentía, como digo, un poquito esclavo de esa presión de tienes que subir. Pues yo al final soy entrenador, tienes que estar visible, tienen que verte, tienen que tal. Es como, yo tengo mi trabajo, tengo mis clientes progresan bien. ¿Por qué tengo que...? Pero no, Santi, tienes que facturar 20.000 euros, tienes que subir vídeos más cortos. Son creencias limitantes, tío, tienes que... Claro, y yo creo que ese es el problema de las redes sociales, que ves a personas, en nuestro caso, pues entrenadores o a personas que suben muchísimo contenido, y yo seguramente podría hacerlo, si me organizo y saco tiempo podría hacerlo, pero realmente prefiero pasar ese tiempo. En estos momentos, no digo que en un futuro no lo vaya a hacer, pero en estos momentos prefiero pasar ese tiempo, a lo mejor con mi pareja o viendo una serie tranquilamente, que haciendo algo que en este momento realmente a corto plazo no me va a aportar nada. Sé que seguramente es bueno para mi negocio, es bueno para mi persona, como para mi figura como entrenador, y en un futuro seguramente lo retome y siga subiendo contenido de forma recurrente. También porque creo que es un escaparate que bien enfocado puede ayudar mucho a las personas, y en el podcast llevamos más de 2 años compartiendo contenido. Entonces creo que es un poco sacar esa parte buena de las redes sociales, pero que si sientes en algún momento que realmente no te apetece, no sientas esa presión. Al final yo no vivo ni mucho menos de las redes sociales, no me aporta ni un euro, pierdo dinero con ellas. Entonces ¿por qué voy a sentirme presionado por seguir y seguir, entrar en esa rueda de no parar, cuando es algo que en este momento no me apetece hacer? Y como digo, me apetece dedicarle ese tiempo a otras cosas. Totalmente. Es que es eso, ¿no? En plan, quiero vivir, joder, que no quiero estar aquí todo el día. Yo en mi caso personal, pues bueno, sí que es cierto que le estoy dando más caña al tema de las redes sociales, también porque realmente me apetece. Claro. Me apetece, o sea, es que es así, me apetece. Y una cosa que has comentado tú, Sergio, que es que me parece súper importante, es el hecho de esa validación externa, que al final, recordamos, muchas veces no es culpa nuestra, es porque al final pienso que las reglas del juego han cambiado. Es decir, a día de hoy en las redes sociales se busca, cuanto más corto el vídeo, si son de 10 segundos, 15 segundos, mejor. Si es lo más impactante, muchísimo mejor. Y si llama la atención con letras rojas, más, o sea, mejor. Entonces, al final tienes que tener muy claro que, sobre todo, como ha dicho Santi, lo que tienes que aportar sobre todo es valor. Valor en el sentido de, todo lo que estés subiendo, todo el contenido que estés subiendo, da igual el ámbito en el que estés, busca el aportar valor, el que realmente, a lo mejor, si en vez de verte, yo que sé, 17.000 personas te ven 200, pero a esas 200, si estás ayudando verdaderamente y el contenido que estás subiendo es bueno, pues sigue. Que no vayas por ese pensamiento de, es que tengo que
intentar hacer vídeos a lo mejor que polaricen mucho más, vídeos en los que a lo mejor haga esta tendencia para que así suba más seguidores. No, o sea, al final me vuelvo a repetir lo que he dicho antes, tienes que tener tu propia esencia. Si no tienes tu propia esencia, creo que no vas a ir por buen camino. Efectivamente, al final yo creo que las claves, justo lo que me estaba apuntando, es uno, que lo que estés subiendo genere coherencia y congruencia con quien tú eres. O sea, que, porque al final si tú generas un contenido o haces un determinado tipo de cosas por seguir obteniendo esa validación, eso es tal, a ver, eso quizá un tiempo cortito puede estar bien, pero si no al final te acabas creando un personaje y tú luego, eso sabemos que genera problemas en la salud mental, sin ninguna duda. Luego, por otro lado, que lo que hagas también vaya acorde con la vida que tú quieres tener. Es decir, imagínate que tú quieres vivir tranquilamente, con tu familia, tal cual. ¿Y para qué estás haciendo esto? Es decir, porque te han dicho que para ser guay o para molar tienes que tener X me gustas, X seguidores, que esto es como llenar el ego. Que yo soy el primero que sube contenido, pero como os decía antes, ya me he marcado un poco cuáles son las líneas rojas que no voy a pasar, y es el hecho, pues eso, de hacer tonterías de 5 segundos constantemente, de hacer, como decíamos antes, de prostituirse para las redes sociales. Si es que al final es eso, ¿no? El entrar en ese juego que antes eran vídeos de 1 hora, cada vez se van haciendo más breves, de 1 hora hemos pasado a prácticamente ya 1 segundo, ya de leer ni hablamos. Entonces es como tú queremos seguir añadiendo eso que sabemos que está haciendo tanto daño a la sociedad, lo queremos seguir añadiendo nosotros como profesionales de la salud. Es un poco también esa reflexión, y yo creo que una reflexión que cada uno debería hacer en su casa. Entonces, coherencia y, oye, ¿cuál es la vida que tú quieres? Como se suele decir, ¿no? Si tuvieses que decir qué es lo que quieres en tu vida, quitando toda esa influencia externa, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que realmente sale de dentro de ti? ¿Qué es lo que realmente dices? Cuando hago esto, estoy a gusto, ¿no? Y ahí puede tener cabida, subir contenido, tal, pero eso, hacerlo de una manera que tú te sientes bien y sobre todo, que este sería el tercer punto, yo creo que desapegarte de lo que venga. O sea, desapegarte, y esto es lo más complicado, el desapegarse de ese resultado, de no creer que lo tuyo es mejor porque un día tenga 1000 me gustas y otro día tenga 10, porque entonces ahí es cuando estás fastidiado, ¿no? Eso es, al final, como has dicho tú, Sergio, nosotros como profesionales de la salud, como entrenadores, el contexto, o sea, hay muchas cosas, como decimos, que el contexto influye demasiado. Entonces, no podemos explicar cosas complejas, que muchas veces son complejas, en 15 segundos. Y esto no va de complicar las cosas y de dar mensajes súper abstractos que la gente no entienda. Va de que lo único que estamos haciendo muchas veces es confundir a la gente. Y esa sobreinformación de consumo. Ahora he visto un vídeo que dice, no, que el mejor entrenamiento es el entrenamiento de fuerza. Ahora he visto un vídeo que el mejor entrenamiento es el entrenamiento de fuerza, pero con esto, tal. Y son vídeos de 15 segundos que no dan ningún tipo de contexto. Entonces, lo único que hace, a mí me vienen clientes allí donde estoy trabajando y es como, no, pero es que me han dicho que es mejor hacer esto. Y digo, ya, pero es que es mejor hacer esto a lo mejor en el contexto en el que, o sea, esa persona no da ningún tipo de contexto. Yo te digo que en tu contexto, para ti, en este momento que tienes este tipo de patologías que muchas veces se obvian por completo, que eres, por ejemplo, hipertenso como el padre Carlos, a lo mejor tú no tienes que hacer esta maniobra de Valsalva que se recomienda para la mayoría de las personas. Y tú siempre haz maniobra de Valsalva en sentadilla, que es aguantar la respiración básicamente, para levantar más peso. Y es como, vale, pero en tu contexto, al final esos vídeos tan cortos no aportan, como decimos, ese contexto de la persona y es como no aportan prácticamente nada. Por eso, porque al final somos profesionales de la salud y son respuestas a preguntas muy complejas. Eso es. También otra cosa, ¿no? De las redes sociales, que recibimos muchísima información, pero filtramos y analizamos poca. Pues bueno, chicos, vamos a pasar con las preguntas finales, que siempre me gusta hacer a todos los que paséis por aquí, pero antes, decir dónde os puede encontrar la gente, dónde trabajáis, vuestro podcast, lo que queréis comentar. Bueno, yo en Instagram, que es donde más activo estoy, y TikTok también, @placeropump, todo junto, placeropump, para que se entienda. Ahí, bueno, estoy subiendo contenido, la estoy dando bastante caña, la verdad, sobre todo enfocado a la ganancia de masa muscular y al final es, digamos, en lo que me centro. Y luego también, aparte, estoy en un centro de entrenamiento personal también, trabajando a nivel presencial. ¿Qué centro es? Está ahí en Barajas, se llama Genki Fitness Club. Vale, perfecto. Pues ahí tenéis a Carlos y, de verdad, si hay que, lo que hemos comentado, ¿no? De filtrar a quien sigues en redes sociales, tal, pues ya sabéis un poco también la persona que hay detrás, en el caso de Carlos, también de Santi, que lo va a decir ahora, pues seguirle, si os interesa este tema, seguir a gente así, no todo ese postureo que hay muchas veces por ahí, que en fin. Bueno, Santi, dale caña. Pues en mi caso yo también no estoy activo por Instagram, pero si me escriben sí que lo suelo ver.
Mi Instagram es @santipfitness, de Santi Payá, que es mi apellido, aunque en Madrid Santi Payá, el Payá es... Payá para acá. No se escucha mucho, yo soy de Alicante. Después en el podcast, que Carlos no lo ha dicho, pero en Área Fitness Podcast, que es nuestro Quería podcast. que lo dijeras tú, hombre. Área Fitness Podcast. Y después, yo estoy en 2 centros de entrenamiento personal. Por las mañanas estoy en Lift for Life, como ascensor en inglés. Lift, un 4 y Life, que está por ahí por la zona de Gregorio Marañón, en el Bretón de los Herreros, en la calle Bretón de los Herreros. Y después por la zona de Metro Colombia, ahí al lado de Nuevos Ministerios, en Entrenadores Personales Madrid, que es calle Colombia número 18. Pero bueno, si queréis entrenar conmigo, me escribís a mi Instagram y os responderé. Pues encima tenéis entrenadores con esa perspectiva también psicológica que es tan importante. Y bueno, vamos a pasar con las preguntas finales. Sube un poquito si quieres ahí la música esta tan épica de fondo. Pues vamos a pasar con la primera y es... ¿Cuál ha sido el miedo que más os ha costado afrontar, pero que habéis conseguido superar hasta ahora? Si quieres tú primero, Santi. Pues el miedo que más me ha costado afrontar, yo creo que fue el hecho de venirme a Madrid. O sea, el salir de... Suena cliché, pero salir de un poco de esa zona de confort, de vivir en casa de tus padres, que te la hagan prácticamente todo. Y salir un poco de esa zona de confort, venirme aquí a vivir a Madrid, a una ciudad nueva, con gente nueva, tener que empezar a hacer mi... Con gente rara, que hay mucha gente rara por ahí. Mucha gente rara, un contexto completamente diferente, con muchísima... Coger el transporte público, todo eso, salir un poco de esa zona de confort. Creo que lo he superado y ahora ya que he terminado la carrera voy a seguir viviendo en Madrid porque es una ciudad que me ha gustado. Entonces creo que sí, salir un poco de esa zona de confort, aunque suene, como ya he dicho, un poquito cliché, un poquito típico. ¿Tú, Carlos? Yo, sin duda alguna, voy a intentar meter todo en una sola idea, pero punto número 1, el pensar todo lo que hagas, la gente va a estar opinando, pensando sobre ti. Eso creo que es algo que he mejorado, que he cambiado y que eso al final lo que te lleva es a tomar acción, que es algo que antes me costaba mucho. O sea, como que antes, digamos, te creas tu propia película en tu cabeza de qué pensará y si esto sale bien, sale mal. En muchas ocasiones lo que hay que hacer es tomar acción y eso al final es lo que te va a llevar realmente a lo que quieres. Entonces, si tuviese que decir qué miedo, pues sobre todo el miedo a qué pueden pensar los demás, y lo que he mejorado es el hecho de pensar más por mí mismo y sobre todo eso, el hecho de tomar acción, hacerlo realmente, que no solo esté en tu cabeza, sino que lo que pienses en tu cabeza luego también lo lleves a la práctica, que eso al final es lo que te va a dar los resultados o lo que tú buscas. Perfecto, qué bueno, me parece una pasada. La segunda, ¿qué haríais ahora mismo si no tuvierais miedo, de manera breve? Pues hacer una entrevista de radio. Lo hemos dicho antes, era una pregunta que tenía un poco de dudas, pero para mí hace un mes me decías de venir a la radio y era como, joder, qué miedo, qué nervios, y bueno, ya hemos visto que no ha sido para tanto. Entonces al final bueno. lanzarte a hacer lo que te propongan, que al final detrás del miedo hay cosas increíbles. Brutal. Yo muy parecido realmente, o sea, si al Carlos de hace 2 años o de 3 años, bueno, más de 2 años, le dices vas a tener un podcast, vas a exponerte un poco más, digamos, en redes sociales, vas a venir a una radio, vas a al final, digamos, transmitir algo a la gente para que te escuche, posiblemente dijese no por lo que he comentado antes, por ese miedo, por ese... Qué bueno, tío. Pues ya la última pregunta, y aprovecho para que cada uno también lo hile con su despedida. ¿Cuál es ese mensaje que queréis transmitir a la gente que nos estéis escuchando? En poquitas palabras, lo que se suele decir, ¿no? Si lo pudieseis escribir en un post-it, algo, y que realmente supieses que les iba a aportar para el resto de su vida y que les iba a servir para diseñar esa nuevamente. Pues yo creo que una palabra voy a decir que resume un poco todo lo que hemos estado hablando, y es entrena. Sale como está hablando en la primera parte de la entrevista. Entrena porque no solo vas a notar beneficios a nivel físico, sino que también precisamente a nivel psicológico vas a construir, como ha dicho Sergio, esa nueva mente y esa nueva esencia, y vas a mejorar en todos los aspectos. Yo, si tuviese que decir algo también muy parecido a Santi, realmente es entrena, y entrena sobre todo independientemente del tipo de contexto que tengas. Es decir, seas una persona que quiera ganar masa muscular, seas una persona que quieras mejorar tu salud, seas una persona que a lo mejor te sientas en un momento que dices, estoy en un momento de mi vida muy muy malo, entrena, porque al final el entrenamiento creo que es
es un pilar muy importante y que te va a mejorar en muchísimos niveles. Y repito, independientemente del objetivo o del contexto que tengas, porque el entrenamiento sirve tanto para una persona que quiere ganar masa muscular, para una persona que quiere perder grasa, para una persona que quiere mejorar su salud, para una persona que, por ejemplo, quiere volver a andar sin andador, como es el caso de familiares de Santi. Al final creo que eso es lo básico y es lo más importante. Pues chicos, muchísimas gracias por los mensajes. Santi, Carlos, sois unos cracks. Y nada, lo dicho, seguirles a los dos porque tienen mucho que aportaros y sobre todo si os ha molado esta entrevista también, pues compartirla para que este mensaje llegue a más personas. Y bueno, pues si no lo compartís, pues nosotros hemos tenido una conversación de la leche igualmente. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y como siempre digo, nos vemos en un nuevo episodio nuevamente la próxima semana. Un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.